Quizá alguna vez alguna persona nos ha invitado a uno de estos retiros que podríamos llamar de nueva evangelización. Y seguramente nos ha invitado a alguien que a raíz de esa experiencia ha experimentado, podríamos decir, una iluminación, una fuerza, un convencimiento más fuerte para seguir a Jesucristo. Por eso, en el día de hoy, queremos compartir con vosotros una sugerencia que nos ha hecho Alicia, una de nuestras televidentes, ¿verdad?, que nos habla sobre estos retiros de nueva evangelización y pregunta hasta qué punto siguen una sana doctrina o se puede caer en aquellas cosas medio confusas o incluso en sectas. Es lo que hoy tenemos para nuestro programa. Por tanto, veamos. Saludamos con afecto a todos los televidentes que nos veis desde cualquier lugar del mundo, como siempre. Y en el día de hoy, Alicia, como decíamos, nos preguntaba sobre criterios sobre la nueva evangelización. Por eso, con este sentido práctico que nuestros televidentes siempre elogian del Padre Enrique, queríamos preguntarle precisamente eso. ¿Qué criterios prácticos, Padre Enrique, nos puede decir para discernir las buenas iniciativas de la nueva evangelización de las que quizá no son tan buenas? Bueno, antes que nada tendríamos que decir que hay tantos grupos diferentes, tantos tipos diferentes de nueva evangelización que muchas veces hasta las oscuras nos cuesta discernir. Y nos cuesta porque a veces cuesta conocer y entender a estos grupos. Sí, porque claro, en unos tiempos que estamos viviendo de confusión, incluso dogmática, ¿por qué no decirlo también espiritual? Dices, bueno, claro, está claro que el Espíritu Santo está impulsando algunas novedades para renovar la Iglesia, pero ¿hasta qué punto? Claro. Sí, bueno, después veremos los peligros. Ahora vamos a los criterios, pero sí, hay un problema que a veces hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo aplicar unos criterios si no conozco suficientemente a este grupo o a este otro? ¿Me explico? Entonces, o sea, criterios generales para... Primero hablamos de criterios generales y después hablaremos de algunos grupos que son los que nos han pedido que discernamos. Correcto. ¿De acuerdo? Bien, en general, son muchos los criterios, pero el primero es la fidelidad al Evangelio y al Magisterio. Cuando el Evangelio no va o el magisterio se desprecia, ya sabemos que eso no es católico. No es católico. Será otra cosa, pero católico no. Así que la fe, la dignidad de la persona y la moral cristiana enseñada, eso ha de ser el centro, la base de cualquier movimiento católico. Si no hay eso y se empiezan a enseñar cosas que a uno no le cuadran dentro de la moral y la fe cristiana, ya sabe que eso es una secta. Porque existe una especie de... Bueno, yo no sé si hemos hablado alguna vez o no, pero alguna vez iría bien hablar de una cosa que se llama el sensus fidelium, que es como una especie de olfato que dice, sí. Uy, esto... O sea, los fieles tienen esa capacidad de decir, esto no va, no sé lo que es, o sea, esto pasa muchas veces, ¿no? Con aquella señora ancianita que está en la parroquia, viene el cura nuevo y le dice al párroco, señor párroco, yo no sé cómo es este cura, pero lo que dijo no me ha convencido. No, algo no va. ¿Y no sabe explicarlo bien? No lo sabe, pero lo sabe. No sabe explicarlo, pero sabe que no va. Pero sabe. Ese es el sentido de la fe que tienen muchos fieles, porque el Espíritu Santo está en ellos. Claro. Y les hace entender lo que es verdad y lo que no es verdad. Entonces también hay algunos cristianos que lo ven, lo notan, que aquello, incluso que a veces dicen, sí, da buenos frutos, sí, parece que está bien, pero hay algo que no sé, ¿me explico? Entonces hay que ir con cuidado. Yo pongo aquí siempre un ejemplo, ¿no? Cuando en el siglo XIII están los famosos cátaros, los cátaros hablaban de esa pureza de la fe. Y ellos sí que eran puros, no como los católicos, que eran todos impuros y gente mala. Y al final te dabas cuenta que los peores eran ellos. Pero eso solo cuando los conocías muy de cerca y te dabas cuenta de cómo actuaban. Pero la imagen que daban
era una imagen fantástica de buena, en apariencia. Ellos sí que siguen el Evangelio, no como estos herejes de los católicos. Después te das cuenta que no iba por aquí. Bien. Por eso, fidelidad al Evangelio y al Magisterio. Después, la primacía de la persona y la dignidad de la persona. ¿Por qué lo decimos? En esto es una de las cosas que ha insistido mucho el Papa Francisco, insistió, y que yo creo que es uno de los grandísimos aciertos del Papa Francisco, que es evitar los abusos de conciencia que se han dado en muchos movimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que los movimientos no son lugares donde hay uno que hace de líder y los demás obedecen de forma ciega, como si el Espíritu Santo hablase solo por el líder. A eso se le llama secta. Eso no es cristiano. Entonces, cuando hay algunos personajes a los cuales se debe esa obediencia ciega porque hay el Espíritu de Dios que habla por ellos, una cosa es que hayan, claro que hay representantes del movimiento que son los que dirigen el movimiento, pero no bajo obediencia ciega que está por encima del bien y del mal. No, eso no. Cuando uno ve que un dirigente hace el mal, hace el mal. Ah, no, porque con que es tan santo seguro que lo hace bien y todo está bien. No. Si hace bien, y si hace mal, hace mal. Y si en conciencia vemos que aquello no funciona, no funciona. Claro, porque incluso a veces hay personas que vienen al sacerdote a preguntar y me han invitado a este retiro y tal, y me han dicho que hasta que no vaya como que no me voy a convertir del todo. Entonces, claro, eso es coartar la libertad, porque tiene que ser una persona. Bueno, a ver, yo no digo que sean sectas todo lo que voy a decir ahora, pero que hay formas sectarias, sí. No diré el grupo, pero tú me lo has oído decir alguna vez, el grupo. Pero yo siendo seminarista, 22, 23 años, me invitan a un grupo católico. Y en la puerta me dicen, oye, ¿tú eres de tal grupo de los nuestros? Le digo, no, yo soy seminarista y me han invitado a venir. Ah, entonces no eres católico. Eso suena mal. Ah, eso suena estilo sectario. Claro. ¿Me explico? No digo que sea una secta, pero el estilo sectario. ¿Cómo que para ser católico hay que ser del grupo? Es verdad que hay una razón por las cuales le disculpo a esta persona. Y es que hay gente que se ha convertido estando en un grupo y solo ve la iglesia desde dentro del grupo. Claro. Entonces piensa que lo que está fuera no es iglesia. Pero de eso hay que superarlo, porque eso es sectario. Claro. Entonces, cuidado con decir, o te haces de los nuestros o no eres cristiano. No, perdona. Se puede ser cristiano sin pertenecer a ningún grupo más que a la iglesia. Claro. ¿De acuerdo? Aquello de que, esto lo hemos visto, yo creo que todos lo hemos visto alguna vez. Oh, es que Dios te llama a esto. Bueno, perdone, yo tengo que ver que Dios me llama a esto, no porque tú lo veas, tú digas que lo ves, yo tengo que entrar en tal grupo. Claro. No, lo que Dios me haga ver a mí. Hay que respetar la conciencia de la persona. Por eso, este punto de la primacía de la persona y de su dignidad, que es que al final las decisiones son mías, no otro puede decidir por mí. Claro. Y igual que la salvación es propia, ¿no? Nadie decide mi salvación más que Dios, que quiere salvarme, y yo si acepto la gracia de Dios. Punto. Claro. Los demás, hombre, podrán decirme, oye, sería bueno para ti, yo creo que te iría muy bien, pero no casi poniéndote bajo pena de condenación, sobre todo a la gente que es católica practicante y que intenta ser buen cristiano, ponerle eso. No, es que si no vienes te condenas. Oiga, perdone, cuidado, esto es estilo sectario. Claro. Y por desgracia hay grupos que lo hacen. Esto es lo mismo, y perdona que lo diga así, como aquellas personas de muy buena fe, mejor dicho, de buena voluntad, pero de mala fe, que te dicen, es que si no rezas el rosario te condenas. Oye, perdona, ¿que no es bueno el rosario? Claro que sí. Claro. ¿Que no quisiera yo que todos rezasen el rosario? Claro que sí. Pero para la salvación no es necesario el rosario, claro que te ayuda. Pero para la salvación lo necesario es que tú creas a nuestro Señor Jesucristo y practiques la fe. Y después, que rezas el rosario, estupendo. Porque si no estaríamos diciendo que los que rezaban y en aquel tiempo todavía el rosario no funcionaba, no se salvaron, ¿no? Claro, no, lo importante es que tú reces, que tengas a nuestro Señor claramente
que tengas devoción mariana si quieres, que está muy bien la devoción mariana, claro. Pero de ahí a que las devociones salvan y que si no rezas tal devoción no te salvas, cuidado que esto también vuelve a ser sectario. Claro. ¿Me explico? Porque no es, el que salva es nuestro Señor. Siempre. Por medio de la Iglesia, punto. A partir de ahí lo hace de 1000 formas diferentes, ¿eh? Pero que has de pasar por lo que tú digas para salvarte. Oye, que tú no eres Dios. Dios es Dios, pero tú no. Perfecto. Bien. Ha de estar claro también el querigma, el anuncio. O sea, se ha de presentar realmente a Jesús, su salvación, la gracia, y evitar mensajes ambiguos que lleven a otras cosas. Por ejemplo, hoy no se da tanto, pero en muchas épocas, yo me acuerdo de joven, sí que se daba. Ciertos movimientos donde al final Cristo no era tan importante, pero la política sí. Y entonces la acción política, el moverse políticamente por unos ideales, pero que no eran el Evangelio. Pero incluso yo me acuerdo sobre esto que dice Padre Enrique, que a veces incluso decían que para ser buen cristiano, buen católico, uno tenía que estar implicado en movimientos sociales y en cosas, porque claro, el Señor también quiere influir en la sociedad con los cristianos. Pero es que eso es verdad, que quiere influir en la sociedad. El problema es cuando tú te vendes a cosas que no son claramente católicas, obligándote desde un movimiento o lo que sea, hacerte hacer cosas que son pura política y que no está mal meterse en política. No digo que una persona no tenga derecho a meterse en política y en un partido, pero eso no es la evangelización, meterse en un partido. Pues lo importante es Cristo. Claro, lo importante es Cristo y los partidos son otra cosa. Claro. Y eso no quiere decir que no puedas hacer bien en un partido, si te dejan, que lo dudo, pero puede ser que te dejen. ¿De acuerdo? Bien. Después ha de haber también un acompañamiento pastoral, quiere decir un grupo en el que no se fundamenta, especialmente en los sacramentos, aparte de lo que es la predicación y tal, en el alimento espiritual, que es tanto la formación, la confesión, dirección espiritual, la catequesis, al ritmo de cada uno. Si no hay esto, en los movimientos, cuidado en los movimientos, porque se quedan solo en acción social. Lo hemos visto muchas veces. Gente que ha entrado por la Iglesia, le han llevado a todo un movimiento social y se han quedado en cosas sociales, políticas, y han perdido a Dios por el camino. Entonces, todo lo demás puede estar bien, pero el centro, nuestro Señor. Y el centro, la Iglesia, con nuestro Señor en la Iglesia. ¿Me explico? Todo lo demás, cuidado, que si ponemos el acento en eso, podemos perder. Entonces habían muchos movimientos que se perdían en eso, porque eran, yo qué sé, cristianos por el socialismo y dejaron de ser cristianos y se hicieron socialistas, pero no sirvieron de nada de cara a ser cristianos, porque muchos, la mayoría, lo dejaron, y los que no dejaron el cristianismo tuvieron que dejar el socialismo para poder continuar a ser cristianos. O sea que al final no sirvió. ¿Me explico? Sí. Bueno, exagero un poco a veces, pero sí, por ahí. Después decíamos esto, que ha de buscar cualquier movimiento católico. Buscar la santificación y la experiencia de un encuentro con Cristo y no ver solo los resultados numéricos. Hay muchos movimientos que dicen, mira, el nuestro es bueno porque, mira, han pasado por nuestro movimiento 40.000 personas, 50.000 personas, somos 70.000 personas, o las que sean. Bueno, puede haber movimientos que solo sean 30 personas. Si son buenos, son buenos. Claro. Si hacen lo que han de hacer, está muy bien. Y cuando son solo el número, se puede desvirtuar totalmente. O por ejemplo, fijaros, tal movimiento, el que sea, ha reunido a 80.000 personas en un campo de fútbol para hacer no sé qué y tal. ¿Eso tiene valor en sí mismo? Depende. Si ahí se vivió la fe, sí, si no, no. Claro. Entonces todo depende de que el número en sí no dice nada. Es decir, pensar que siendo más, es que entonces es más bueno, no. Esto pasa como los curas en la misa, ¿no? Te dicen, este es buen cura porque mira, a misa le van 1000 personas los domingos y este es mal cura porque le van 80. Pues no es criterio. Claro. Puede ser que el de 80
le vengan porque no pueden venir más, por lo que sea, por 1000 razones, pero lo hace bien, y el de 1000 porque es un hombre espectáculo, que la gente va solo a ver el espectáculo, pero que no creen en nada. Exagero, puede ser que crean en mucho, y que sea gente muy buena también el de 1000. Quiero decir, el número no da la calidad. El número no es lo importante. Claro que quisiéramos que todos se salvasen y que todos participaran en todo, pero que el número, solo por el número, no puedes decir este es mejor y este es peor, este grupo funciona y este no funciona. O es que mira, a los retiros de tal han ido 500 personas este mes, a varios retiros y han conseguido 500 personas. ¿Es eso bueno o malo? Depende de cómo hayan sido los retiros. Si los retiros eran buenos, es muy bueno. Si los retiros eran malos, es muy malo. Entonces no depende del número. Bueno, después también en muchos movimientos ha de haber una transparencia ética y a nivel financiaria, o sea, a nivel también de dinero. Ha de haber claridad de lo que se hace, de lo que se recoge, porque es demasiado fácil caer en algunas personas en una ambición, sobre todo algunas personas que empiezan y que por lo que sea son carismáticas. Tienen varios riesgos. Uno es la voluntad de enriquecerse y no se dan cuenta y caen en lo que es la avidez del dinero. Otros tienen el riesgo de, si las cosas no son muy claras desde el principio, del abuso de conciencia, incluso lo que hemos visto de abusos sexuales y de otro tipo que vienen del abuso de conciencia. Y que vienen por no haber entendido lo que es la fe y por haberse hecho ellos protagonistas. En esto, ya lo he explicado alguna vez, pero esto se ve, por ejemplo, con los curas mediáticos. ¿Cuántos curas mediáticos han dejado la Iglesia? Porque resulta que, claro, tan mediáticos, tanta gente les iba detrás, pues han encontrado a la novia no sé qué, resulta que el obispo les ha llamado la atención y entonces han dejado la Iglesia Católica para hacerse ortodoxos o hacerse protestantes, porque ahí ninguno les dice nada y entonces se piensan que lo importante son ellos. Que no, que tú eres un instrumento para la Iglesia y basta. Por eso no importa el número, por eso no importa si uno pasa a ser el protagonista, vamos mal, el protagonista siempre ha de ser Cristo. Bueno. Después tenemos que los frutos que ha de dar esas cosas han de ser buenos frutos. Si nosotros vemos que los frutos que da son frutos negativos, malos, por sus frutos los conoceréis. Ya también vemos que es un criterio delante de las cosas de... Quiero decir, si uno ve que de un movimiento todos los del movimiento tienen los mismos pecados, que se dicen muy convertidos, pero resulta que todos son un desastre, pues empezarás a pensar, no me fío yo de este grupo, ¿no? Sea el que sea. Pero cuidado a pensar que la gente, porque está en un grupo, ha de ser perfecta. No, todos somos imperfectos y la perfección no existe hasta el cielo. Pero bueno, un poco mejor, pero al menos ir evolucionando hacia bien, sí, me explico, aunque no sean perfectos. Después también, todos estos grupos han de rechazar todo lo que sea las ideologías nocivas. Cuando vemos que hay ideologías que no son de Cristo y que se meten en grupos de estos, y esto lo hemos visto muchas veces, en grupos, incluso a veces, dejadmelo decir mal dicho, pero en grupos diocesanos, en grupos de iglesia, pero incluso en grupos parroquiales, donde se han metido gente que estaba más metida en la política o más metida en cosas sociales, y va entrando ideologías donde el centro no es Cristo, sino son las ideologías del momento. Que si el feminismo, que si los LGTBI, que si los no sé qué, que si el ser, bueno, mil cosas de, ¿no? Que si ahora hemos de ser todos woke y hemos de ser no sé cuántas cosas, y dices, porque eso es la auténtica caridad hoy. Digo, no, eso no es, es otra cosa. Entonces, todas estas cosas van juntas. Entonces, claro, el problema es los movimientos, cuáles cumplen y cuáles no cumplen. Primero hemos de tener muy claro que estos son criterios generales y después hay que conocer caso por caso y que muchas veces nosotros no conocemos en profundidad, cada uno quiere decir en particular, a todos estos movimientos en su profundidad, con lo cual a veces conocemos solo la superficie y es muy difícil que podamos juzgar del todo a todos los movimientos. Por eso todos tienen a priori
tenemos que considerar que son inocentes hasta que se demuestre culpable, que son culpables, ¿me explico? Y no hacer al revés, porque hay gente que es, yo lo he visto en muchos curas, nuevo movimiento, seguro que son de ultraderecha, seguro que son malos, seguro que son contra el Concilio Vaticano II, seguro, ¿cómo que seguro que son? ¿Los has tratado alguna vez? No. Pero son nuevos, no, pues ya está, son malos. Claro. No, tampoco es eso. Sí, pues Alicia nos preguntaba, padre, sobre este tema de la evangelización, en concreto por algunos como por ejemplo Emaús, Fetá, Bartimeo. Bueno, estos en el fondo... decir un minuto de cada cosa? En el fondo son lo mismo, los tres, pero con diferentes edades. O sea, el Emaús sería la versión para adultos, Efatá para jóvenes, y para más jóvenes de 16 a 18 años sería Bartimeo. Pero es lo mismo. Son retiros que quieren de alguna forma cogerte por la solapa y decirte, oye, ¿crees o no crees? Encuéntrate con Cristo y te vamos aquí a darte un meneo de tu fe durante un fin de semana. Bueno. Entonces, en principio, todos estos, vamos a ver lo que tienen de bueno y los riesgos. ¿Qué tienen de bueno? Que son movimientos que como tales, o sea, grupos que se han tomado en serio la fe, que son gente que rezan, gente que busca la conversión hacia Cristo, y todo eso está muy bien. Y que realmente a mucha gente le han hecho mucho bien. Ahora bien, y estos son, ya digo, retiros de fin de semana, donde después normalmente hay un seguimiento, pero este seguimiento no es tanto de hacerse de un grupo, cuanto de querer participar, te ofrecen participar en los próximos retiros, unos en la logística, otros rezando por la gente, otros llevándola... Bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y luego también hay encuentros semanales. A veces. De algunos sí, otros no, porque aquí viene una diferencia que es que estos grupos no son todos iguales. Depende de quién los lleva. Del sacerdote que los... Del sacerdote o del grupo que los lleve. Entonces, muchas veces estos grupos empiezan de forma... Han empezado en Estados Unidos y otros los copian en Europa y otro copia al que ha hecho en Europa el movimiento, y entonces vas a una diócesis y te encuentras que Emaús de esa diócesis está inspirado en el original, pero solo es una inspiración. Es independiente y va por su cuenta. Y entonces, cuidado que puede haber, tendríamos que ver quién lo lleva y cómo lo lleva. Puede haber gente estupenda, maravillosa, que lo haga muy bien, y otros que no lo hagan tan bien. Yo me acuerdo, hablaba con una psicóloga una vez, que había hecho cursos de Emaús, y me dice, tendrían que hablar con psicólogos, porque a mucha gente realmente le mueven por dentro mucho, y buena parte es un movimiento psicológico, no solo de fe. Claro. Y si eso se lleva mal, puede hacer daño a la gente, porque realmente se remueve por dentro todo a algunas personas. Yo por eso, ahora diré una salvajada por mi parte y que me perdonen, yo en estas cosas, yo personalmente, no me gustan. No me gustan para mí, pero reconozco que a mucha gente le ha hecho mucho bien. No me gustan para mí porque a mí no me gusta que jueguen con los sentimientos de la gente, y menos con los míos. ¿Me explico? Claro, hombre. Entonces, con que yo he conocido gente que ha jugado con los sentimientos o ha intentado, y me he dado cuenta de que es manipulación pura por parte de algunos, pues a mí no me gusta. ¿Quiere decir eso que entonces no me gusta Emaús? No, quiero decir no me gusta para mí. Pero reconozco que hay mucha gente que lo ha hecho bien. Tanto Emaús como Fetá como Bartimeo. Entonces, hay que ir con cuidado de la gente cómo lo hace. Y hay que decir que hay gente que es como yo, en el sentido de que es más seca, más no le gusta tanto jugar con los sentimientos, y hay gente que ha salido rebotada de Emaús. Y sin embargo han salido otros entusiasmados con Emaús. Entonces no hay un juicio de que todo el que entra en Emaús sale convertido, como piensan muchos, ni que sea un problema solo de sentimientos. Hay gente que el sentimiento le va muy bien
remover los propios sentimientos de cara a Dios y todo, y otros que no les va tan bien. No sé si me explico. Entonces, no todo es para todos. Cada movimiento es para aquellos que tienen una espiritualidad o una forma de ser que les vaya bien aquel movimiento. Entonces, es el gran problema de Emaús y de todos estos retiros. Hablamos de estos, después hay otros retiros que son más complicados, porque hay otra espiritualidad hoy que están haciendo mucho, que es esta espiritualidad de las adoraciones eucarísticas. ¿Tengo algo contra las adoraciones eucarísticas? No, al revés. Nosotros hacemos mucha en la parroquia y todo lo que haga falta. Pero está saliendo unos grupos que a veces parece que sea más importante la adoración eucarística que la misa, y son capaces de no ir a misa, pero sí ir a la adoración eucarística. Si pasa eso, es una secta. No es de Dios. Porque primero es la misa. O sea, gente que a todo le quiere poner adoración eucarística. No, pero la misa no cuenta. Exagero porque no, la mayoría no es así. Pero está saliendo de entre la gente que antes todos eran de misa, entonces querían también la adoración, cosa buena y santa, a unos grupos que les están educando mucho a la adoración, pero no a la vida cristiana, no a la confesión ni a la misa, solo a la adoración. Eso, si se vive solo eso, es un error gravísimo, porque la adoración solo tiene sentido como esa prolongación de la misa en la cual tienes a nuestro Señor delante, al cual adoras, pero ese Señor es para ser comido y vivido en mí, no simplemente para ser adorado, que está muy bien adorarlo. Claro. No sé si se entiende por dónde voy. De todos modos, seguro que nuestros oyentes, nuestros televidentes, se han dado cuenta de que esto forma parte de un discernimiento personal, que hay que hacerlo con mucho cariño y con mucha transparencia con un buen director espiritual. Sí, yo creo que la Iglesia, los curas tendrían que ser capaces de discernir y también les tendrían que dar, yo lo creo, desde las diócesis o otro, también que lo estudiasen todos estos nuevos movimientos, ver lo que es bueno y si hay algo que no funciona, a ver cómo arreglarlo. Claro. Pero no es cuestión de decir no a los nuevos movimientos, ni muchísimo menos, ni decir un sí sin crítica, porque a veces hay gente que les puede hacer daño, cuando no hay crítica la más mínima. Claro. Y pensar que la Iglesia son solo estos movimientos, no es cierto. Claro. Pero sí es cierto que a mucha gente le ha hecho bien estos movimientos. Pues hasta aquí el programa de Veamos del día de hoy, que quizás nos ha salido un poquito más largo, pero seguro que a todos nuestros televidentes les hubiera gustado que hubiera sido un poquito más largo. Aquí tenemos el tiempo que tenemos y por eso le damos las gracias al Padre Enrique, y como siempre estamos a vuestra disposición aquí en Nazaret TV, ¿verdad? Con este correo sobreimpreso que tenéis aquí, en el cual nos podéis hacer vuestras aportaciones y vuestras sugerencias. Y como siempre, invocamos del Señor su bendición con la Virgen María, con San José, ¿verdad? De la mano de la Iglesia y del Padre Enrique. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.